Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vengo a hacer un repaso por todos los libros que he leído a lo largo de Halloween. Para mí Halloween es septiembre y octubre. 2 meses. Así que toca wrap up de lecturas y vamos a hablar de todas mis últimas lecturas, de las que ya hemos hablado en el canal y de las que no también. Bueno chicos, vamos a empezar como siempre comentando las lecturas de los clubs de lectura de Patreon. Recordad que tenéis el enlace aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo y que si queréis uniros a alguna de las lecturas pues podéis hacerlo todavía porque quedan plazas. En septiembre, en el club de lectura de los libros góticos, leímos El vampiro de Polidori. Este libro tiene su propia reseña en el canal y, en fin, todas las reseñas que ya estén hechas os las dejaré enlazadas en la i. Es un relato bastante cortito, de los primeros escritos sobre vampiros, que además se escribió o se concibió la misma noche en que Mary Shelley concibió a Frankenstein, en aquella noche tormentosa en la villa Diodati de Lord Byron. Cuenta la historia de nuestro protagonista que se obsesiona con la figura de Lord Ruthven y decide ir a viajar por Europa con él. Pero todo esto se verá truncado cuando empieza a tener sospechas de la verdadera naturaleza de su compañero de viaje, y esto lo hará estremecerse de terror. No quiero contaros mucho más porque, tal y como os he dicho, es un relato muy cortito. Si bien es cierto que obviamente no está a la altura de Frankenstein, son claras las influencias que tuvo en obras posteriores como Drácula, y a mí la verdad es que me gustó mucho leerlo y sinceramente me extrañaba que no lo hubiera hecho todavía. Os lo recomiendo sin lugar a dudas. Y en octubre, en el Club de los Libros Góticos, estuvimos leyendo Melmoth el Errabundo, pero solo la primera mitad del libro porque, como podéis observar, esto es un mamut de libro, tiene 1000 páginas, así que hemos decidido tomárnoslo con más calma y hacer la lectura de este gran clásico de la literatura gótica en 2 meses. Así que no lo he terminado, vamos a seguir con él en noviembre, pero bueno, lo que he leído de momento la verdad es que me gusta bastante. Rezuma gótico por todas sus páginas y a mí eso me encanta, y sinceramente a mitad del libro que estoy todavía no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero desde luego que me gusta mucho cómo está desarrollándose la historia. Le veo una clara influencia de Fausto y también una clara influencia de El monje de Lewis, solo que está bien llevada a cabo, al contrario que pasaba con los elixires del diablo, ya que tenemos esta historia de un gran drama en un monasterio, pero diverge totalmente del hilo que siguió el monje y sin duda me está gustando. Está ahí la influencia y es reseñable, pero adquiere su propio rumbo y, en fin, me parece de 10. Os lo recomiendo mucho, pero eso sí, hacedlo con paciencia porque, aparte de ser así de largo, es complejo de leer, es densito, pero vale la pena. En el club de lectura de terror, a lo largo del mes de septiembre estuvimos leyendo It de Stephen King. Este libro tiene su propia reseña en el canal, así que ya sabéis dónde estará. Y bueno, yo lo estuve leyendo del Kindle, así que no os lo puedo mostrar, pero es igual. Si visteis la reseña ya sabéis que no ha sido mi libro favorito del autor, ni mucho menos, y que las altas expectativas que tenía al respecto contribuyeron a asesinarme la historia. Que sepáis que todos los que me dijisteis que era la historia más terrorífica que hayáis leído jamás, os la tengo guardada y no os pienso perdonar nunca. En fin, lo dicho, no es mi historia favorita de King, me faltó bastante terror y me sobraron bastantes páginas, pero bueno, yo entiendo por qué os gusta, entiendo por qué es la obra favorita de King de tanta gente, y yo creo que quizás si lo hubiera leído años sin que la gente me hubiera contaminado tanto las expectativas de este libro, pues lo habría disfrutado bastante más. Supongo que sabréis de qué va It. Es una novela en la que un grupo de 7 niños tienen que enfrentar a un terror que duerme en Derry. Y cuando son adultos, este terror vuelve a resurgir y ellos tienen que acudir a terminar con lo que empezaron, tal y como prometieron cuando solo tenían 11 años. No ha sido el libro para mí, no considero que sea un mal libro, de hecho la nota que le di fue un aprobado, pero bueno, tened muchísimo cuidado con las expectativas que tenéis con respecto a los libros porque os pueden arruinar la experiencia de lectura totalmente, que es lo que me pasó a mí en este caso. Y en octubre, en el Club de Lectura de Terror, estuvimos leyendo algunos de los relatos que van a estar adaptados en la serie de Guillermo del Toro, El Gabinete de las Curiosidades. En este caso eran La Autopsia, Las ratas del cementerio y 2 relatos de Lovecraft que son Los sueños en la casa de la bruja y El modelo de Pickman. Tengo muchas ganas de ver
la serie, de verdad, a día de hoy, que es 26 de octubre, todavía no la he visto, a pesar de que ya ha salido. Y, en fin, creo que cuando vea la serie voy a hacer un vídeo especial hablando de estos relatos y de cómo han sido adaptados a la misma. Decidme en los comentarios si os interesa. Obviamente mis favoritos han sido los de Lovecraft, pero es que no puedo ser objetiva cuando entra en juego él. He visto el tráiler, he visto algunas imágenes y no voy a mentiros, tengo unas expectativas muy altas al respecto y de verdad que espero que no me decepcione una vez más, porque tal y como os he dicho antes, las expectativas son muy peligrosas. Aparte de esto, por mi propia voluntad, por mi propia cuenta y riesgo, decidí leer al fin El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix, porque tengo entendido además que va a haber una adaptación a película que va a salir pronto y obviamente yo tenía que leer antes este libro. A mí este autor me encanta, me gusta muchísimo cómo mezcla el terror más puro con unas escenas y unos comentarios de un humor negro hilariante que de verdad que es una combinación perfecta. En esta novela seguimos la vida de dos chicas que son amigas desde la infancia y nuestra protagonista pronto empieza a darse cuenta de que su amiga está comportándose de forma extraña. Lo que pasa es que le cuesta bastante llegar a aceptar que lo que sucede es que está poseída y a falta de la ayuda de ningún adulto tiene que recurrir a un exorcista y en definitiva mirar cara a cara y enfrentarse ella misma al demonio que posee a su amiga. Es una historia que para mí realmente fue una montaña rusa de emociones. Reí, lloré mucho. Este final me rompió el corazoncito y a la vez era muy adorable, la verdad. Y sin lugar a dudas os lo recomiendo muchísimo. Yo creo que además es una buena obra quizás para empezar con la prosa de Grady Hendrix, si es que todavía no habéis leído nada suyo, y creo que os va a gustar. Además, esta portada es una auténtica maravilla, de verdad. No sabéis cuánto me gusta y cuánto me alegro de que Minotauro no cambiara la portada original. También leí El Señor de la Noche de Tanith Lee de la editorial Duerme Vela, que este libro además va con ilustraciones hechas por Sebastián Giacobino, que son realmente preciosas. Es un libro que se sale muchísimo de mi zona de confort, no voy a engañaros, pero la verdad es que me vino bastante bien en un momento en el que yo estaba con bloqueo y que quizás leer algo totalmente distinto me ayudó bastante a salir. Es una historia antológica cuyo eje central es Arthram, es que se me da fatal pronunciar este nombre, que es el príncipe de los demonios y cómo él juega e interviene en las vidas de los humanos. Son varias historietas independientes que lo tienen a él como nexo y que exploran el amor, la pasión, la venganza, el poder y la magia. Tiene una esencia muy parecida a Las Mil y Una Noches por esta estructura antológica, pero también me recordó bastante a Vathek, la novela gótica, por esta diferenciación entre el mundo inferior de los demonios y el mundo de los humanos y cómo interaccionan unos con otros, y me pareció muy original y una interpretación moderna entre comillas de Vathek, porque realmente este libro se escribió hace 40 años, lo cual tiene bastante mérito por su libertad a la hora de hablar de la sexualidad. Y en fin, me ha gustado bastante, totalmente fuera de mi zona de confort, pero lo he disfrutado, en definitiva. Y por último estuve leyendo los relatos para la lectura conjunta de Halloween, que ya hicimos el directo el domingo. Los relatos eran El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman, que es uno de mis relatos favoritos, La casa del juez de Bram Stoker, La lotería de Shirley Jackson, que era la primera vez que lo leía y me gustó tanto que se ganó una reseña propia y exclusiva en el canal, La habitación de la torre de Benson, obviamente, ya sabéis que este relato a mí me marcó bastante, hasta el punto que tiene un audio relato en el canal, La transformación de Mary Shelley, que también es la primera vez que lo leía, La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, que sinceramente no es de mis relatos favoritos, pero yo creo que es perfecto para Halloween. A mí la verdad es que me decepcionó un poco y es uno de esos casos, de esos raros casos en los que puedo decir que la adaptación cinematográfica es mejor que el relato en el que se basa. La película de Tim Burton
es una obra de arte y creo que le da bastantes patadas a este relato. Y el último de todos era Desde el mundo de los muertos de Edith Nesbit. También lo había leído ya y también me gustó mucho, fue un gran descubrimiento esta autora. Así que bueno, estos fueron los relatos. Si no los habéis leído, a pesar de que ya haya pasado la lectura conjunta, yo os los recomiendo, sobre todo si os gusta el terror, porque son historietas bastante buenas, no voy a negarlo. A mí hay varias de ellas que están directamente en mi top de mejores relatos leídos jamás. Os lo recomiendo, a pesar de que ya haya pasado el tiempo de la lectura conjunta, y creo que los podéis disfrutar. Pues nada, estas han sido todas mis lecturas de los últimos 2 meses. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué opinión os merecen, y qué libros, qué novedades del terror creéis que debería leer en los próximos meses. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción, como todos los enlaces de los que os estoy hablando, y ahí tenéis explicado todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada una de ellas y demás. Y hasta aquí llega este wrap-up, este resumen de lecturas de los meses de septiembre y octubre. Espero que os haya gustado, que os hayáis apuntado a alguna de estas lecturas si es que todavía no las habéis leído, y yo me despido hasta el próximo vídeo.